La ciencia lleva años estableciendo la relación entre los cambios del tiempo y nuestra salud, nuestro estado de ánimo. Pero también hay investigaciones que se están llevando a cabo en las que se estudia cómo puede influirnos el cambio climático, la falta de lluvia, los inviernos más cálidos. Los efectos pueden ser diversos y parece ser, según estamos viendo, que conviene irnos acostumbrando a ellos. Vamos a conocer su impacto con Paloma Poza, que es alergóloga del Hospital Universitario de Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctora, ¿está usted de acuerdo en eso de que el cambio climático nos afecte a la salud? Bueno, dentro del campo de la alergología nosotros hace tiempo tenemos claro por qué. Evidentemente el cambio climático supone una variación en las condiciones en las que vivimos y esto repercute tanto a nivel de la vegetación como a nivel de las condiciones en las que vivimos y por tanto nos puede repercutir en el día a día, en la función respiratoria, en la piel. Por ejemplo, desde el punto de vista alérgico, ya hace unos años estamos viendo cómo el calendario polínico, por ejemplo, se está alterando. Vemos cada año cómo según cambie el régimen de lluvias, las temperaturas, los pólenes van cambiando, adelantándose o retrasándose el momento en que se exponen. También vemos cómo el cambio climático, por ejemplo, en Canarias, ha hecho que estemos cambiando, por ejemplo, determinados cultivos, como por ejemplo el olivo, ¿no? El olivo es un tipo de cultivo que en Canarias no existía y últimamente se está extendiendo a las zonas sures porque parece más adecuado al futuro que nos queda. Y para nosotros es muy conocido que el olivo es una primera causa de alergia en toda Andalucía, con lo cual debemos irnos preparando a en un futuro poder tener este tipo de alergia nueva en Canarias. Y hay que adaptarse. Desde el punto de vista, por ejemplo, que solemos decir, me duelen los huesos cuando va a llover, cuando hace humedad, o me duele la cabeza cuando hace mucho viento. ¿Esto tiene una base científica? Sí, se ha visto que ese cambio de temperatura, de presión, de humedad, repercute en la inflamación que podemos tener en determinadas áreas o, por ejemplo, la jaqueca, que es un tema vascular, ¿no? Por los cambios de presión. Nos puede repercutir en precipitar una crisis y eso se sabe, no es simplemente por un tema de luz, que mucha gente piensa que es por un cambio de luz, no, es el cambio de presión que hay cuando hay un régimen de entrada o salida de bajas presiones o altas presiones, ¿no? Entonces, tiene su base. Entonces, ahora en Canarias, por ejemplo, vemos cómo estamos diciendo que el archipiélago se está tropicalizando, ¿no? Exacto. Esa es una palabra que oímos y que puede repercutir, pues cada vez más cambios bruscos, ¿no? De entrada y salida de borrascas, que lo estamos viviendo y es obvio. Estamos viendo una variación en los momentos de que hay calima, las intensidades. Todo eso repercute, por ejemplo, para nosotros en la función respiratoria. Y en los pacientes asmáticos tenemos que advertirlos las condiciones que tienen que estar alertas para instaurar determinados tratamientos y evitar crisis. Enseguida hablaremos también de las medidas que conviene tomar por parte de la ciudadanía, también de las administraciones, pero esa tropicalización a la que hace referencia, doctora, ¿podría suponer también que llegaran enfermedades, por ejemplo, que se ven más en otras latitudes que en la nuestra? Sí, evidentemente tenemos que estar alertas porque hay enfermedades que hasta ahora no hemos tenido, pero si cambian las temperaturas, por ejemplo, se está alerta de que puedan entrar determinados insectos transmisores de enfermedad que antes no eran fácil que convivieran con nuestro régimen de temperaturas y ahora mismo pues podrían empezar a llegar y a tener condiciones aptas para su desarrollo y que favorecieran determinadas transmisiones, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente también por eso se tiene mucho cuidado con el tema de la entrada y salida de determinadas plantas que también pueden traer determinadas enfermedades por insectos que tengan. O sea, todas las medidas que se hacen en ese área tienen su porqué, no solamente es para proteger la fauna local o la flora, sino por la posibilidad de que puedan venir enfermedades que hasta ahora estábamos libres por nuestro régimen de insularidad, pero si no se tiene cuidado y con las nuevas temperaturas nos podemos ver afectados, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. En esto de cómo nos puede afectar el cambio de tiempo, cómo nos puede afectar pues esa tropicalización, más calor en épocas donde no solía haberlo, hay una palabra que hemos empezado a escuchar que es la de meteorosensibilidad, es decir, las personas que son más sensibles que otras a esos cambios de tiempo. ¿Quiénes serían? ¿Hay un patrón? Pues nosotros desde el punto de vista alérgico sabemos que son personas con problemas respiratorios. En otras enfermedades se sabe que sobre todo aquellas que tengan
alguna enfermedad de origen inflamatorio, porque también se ven más afectados por cambios bruscos de tiempo y cambios de presión, ¿no? Nosotros aquí en Canarias lo sabemos, lo hemos vigilado y lo hemos monitorizado y sabemos claramente que siempre a un cambio brusco de temperatura o de tiempo, a una entrada de borrasca va asociado un pico de incidencia en urgencias. Eso se ha visto, se ha demostrado, con lo cual es importante vigilarlo. Y las personas que hablan de enfermedades inflamatorias te lo cuentan y no te lo cuenta la persona, te lo cuentan todos y por eso se les ponen unas pautas de control en esos casos. Podemos pensar que en general las personas mayores son más sensibles, ¿no?, a esos cambios de tiempo. En general las personas mayores suelen acumular una serie de patologías más susceptibles de pasarles, ¿no? Lo que ellos nos cuentan de los huesos, como tú acabas de decir, pues suele ser porque hay una base inflamatoria que se ve afectada, ¿no? La artrosis como tal en sí no duele, sino la inflamación que origina. Entonces cuando tienen una artrosis con una inflamación asociada, pues lo suelen notar, ¿no? Entonces digamos que son pacientes que acumulan una serie de enfermedades que se pueden ver afectadas. Usted obviamente nos habla sobre todo de la parte en la que es especialista, que es la alergología, pero como médico me gustaría preguntarle, ¿cree usted que puede influir el cambio climático también en la salud mental de la población? Bueno, no soy especialista, pero efectivamente como médico, los médicos en general cada vez estamos más concienciados de las enfermedades mentales son una parte, digamos, a veces obviada o oscurizada por los pacientes, incluso hasta demonizada, diría en algunos aspectos, y hay que acostumbrarse a hablar. Estamos viendo cómo sí le afectan otras cosas, ¿no? Yo recuerdo un pico de incidencia de enfermedades psiquiátricas de variados tipos en momentos de crisis económica, en momentos de catástrofes, y ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, en el norte de Europa se ha visto que siempre han sido líderes en determinadas enfermedades depresivas, intentos autolíticos. Sin embargo, ellos están beneficiándose de lo contrario, cada vez tienen más horas de luz por ese cambio climático. Y eso está repercutiendo en un mejor control de sus enfermedades. Nosotros al vivir en una zona de buen clima, vamos a decir de muchas horas de sol, se sabe que eso nos beneficia. Pero sí es cierto que en el confinamiento lo pudimos ver, o zonas que puedan estar más aisladas, o zonas que sean más frías, sí se sabe que esto les puede favorecer una mayor incidencia o un peor control de su enfermedad de base, de tipo psiquiátrico. Antes de despedirnos, sí que habíamos dejado pendiente esas medidas que convendría quizás ir tomando, no sé si por parte del sistema sanitario o por parte de las administraciones, con este panorama que se nos ha dibujado. Muy brevemente, doctora. Hombre, recomendaciones a la población, yo siempre digo que lo que tienes que ser consciente de cualquier tipo de síntoma que notes o enfermedad que tengas y pedir consejo médico. En Internet está muy bien, pero a veces los consejos que se encuentran por Internet no son los más adecuados o no son las personas más adecuadas para darlas, ¿no? Yo creo que tenemos que adaptarnos, contar nuestros síntomas y no tener miedo de expresarlos, porque a veces es verdad que pensamos que no va a tener que no nos van a creer o no lo van a ver, pero puede tener una relación, esos síntomas que notamos ante los cambios de temperatura, cambios de presión, y nuestro médico nos puede dar en cada enfermedad de las que hemos comentado unas medidas para controlarlo. Pues hay que dar ese consejo. Paloma Poza, alergóloga del Hospital Universitario de Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes.